El día comenzó como cualquier otro sábado para Alin Atadero. Se despertó en su pequeña habitación en el Pudre River Resort, el lugar que llamó hogar durante muchos años. Como propietario y operador del resort, siempre había trabajo por hacer. Pero en esta soleada mañana de octubre, Alin tenía planes de pasar el día con sus hijos, Jared, de 3 años, y Jocelyn, de 6 años. Después del desayuno, los niños estaban ansiosos por salir de paseo con algunos miembros del grupo Christian Singles Network. Una de las mujeres había mencionado visitar la piscifactoría estatal, y Jared estaba emocionado por ver los peces. Alin dudaba en llevar a Jared ya que era tan joven, pero el grupo le aseguró que sería un viaje sencillo a la piscifactoría y de regreso. Sin querer decepcionar a su hijo, Alin aceptó dejar que Jared fuera. El grupo partió del resort alrededor de las 10 de la mañana, 11 personas en total, incluyendo a Jocelyn y Jared. La piscifactoría estaba a solo un corto trayecto en coche, y los niños se divirtieron mirando todos los diferentes peces. Pero una vez allí, algunos en el grupo sugirieron continuar con una caminata por el sendero Big South, que estaba cerca de la piscifactoría. Pensando que era un buen día y que la caminata no sería muy larga, el consenso fue continuar con el paseo. El sendero Big South serpenteaba por las montañas boscosas, cruzando dentro y fuera del Bosque Nacional Roosevelt y del Parque Nacional Rocky Mountain a lo largo de sus 11 millas de longitud. Al principio, el grupo se mantuvo unido mientras caminaban, por las suaves pendientes, pero a medida que algunos se cansaban más fácilmente que otros, comenzaron a separarse en un grupo más rápido y otro más lento. Jared, lleno de energía, se mantuvo cerca de los excursionistas más enérgicos. Después de aproximadamente 1 hora y media de caminata, el grupo había llegado a un punto alrededor de 1,5 millas por el sendero. Jared, como suelen ser los niños de 3 años, corrió un poco adelante mientras los demás descansaban brevemente. Se encontró con 2 pescadores a lo largo del río y se detuvo a hablar con ellos durante unos minutos. Los pescadores, aunque amables, no pensaron mucho en el niño solitario, ya que podían ver al grupo más grande aún más abajo en el sendero. Al despedirse, Jared se apresuró a alcanzarlos. Esa fue la última vez que se vio a Jared Atadero. Mientras el grupo continuaba su caminata, gradualmente se dieron cuenta de que Jared ya no estaba con ellos. Se detuvieron y llamaron su nombre, pero no hubo respuesta. Un pánico comenzó a apoderarse de ellos mientras volvían sobre sus pasos, buscando algún signo del niño. Pero después de casi 1 hora de búsqueda arriba y abajo del sendero, Jared no estaba en ninguna parte. Uno de los hombres regresó rápidamente al resort para notificar a Alin, que estaba trabajando en la oficina, de la situación desesperada. «¡Perdieron a mi bebé! ¡Perdieron a mi bebé!». Alin gritó con angustia al escuchar la noticia. Su peor pesadilla como padre se había hecho realidad. Sin perder tiempo, Alin se dirigió al punto de partida donde el grupo de búsqueda se estaba reuniendo, rezando para que no fuera demasiado tarde. La noticia del niño desaparecido se extendió rápidamente entre las autoridades locales. En cuestión de horas, se puso en marcha una masiva operación de búsqueda y rescate. En el accidentado Bosque Nacional Roosevelt, docenas de voluntarios capacitados peinaron la densa maleza del bosque y las laderas rocosas, llamando el nombre de Jared. Los sabuesos recogieron su rastro de olor solo para perderlo después de media milla. Los helicópteros sobrevolaron, escaneando las copas de los árboles. A medida que el sol comenzaba a ponerse en el primer día, aún no había señales de Jared. Alin se negó a perder la esperanza, insistiendo en que los rescatistas continuaran durante la noche con linternas y gafas de visión nocturna. Equipos exhaustos pero determinados se turnaron durante los próximos días. El pequeño niño había desaparecido aparentemente sin dejar rastro en la vasta naturaleza salvaje. La noticia de la desaparición se extendió por Colorado y más allá. Bienhechores de todo el país enviaron oraciones y donaciones para ayudar en la búsqueda. Los medios de comunicación nacionales recogieron la historia, con camiones satelitales descendiendo sobre el pequeño pueblo de montaña. Incluso psíquicos famosos ofrecieron supuestas visiones del paradero de Jared, aunque ninguna se concretó. A medida que los días se convirtieron en semanas sin pistas, la duda se apoderó de algunas mentes. Pero Alin se negó a creer que su hijo realmente había desaparecido.
La búsqueda continuó durante meses, convirtiéndose en una de las más grandes en la historia del condado de Larimer. Docenas de agencias y cientos de voluntarios ayudaron en el esfuerzo, peinando más de 30 millas cuadradas a pie y desde el aire. Se trajeron rastreadores profesionales para analizar pistas. Equipos de buceo drenaron porciones del río, con la esperanza de encontrar un cuerpo. Sin embargo, cada nueva área que se peinaba no arrojaba nada útil para resolver el misterio de lo que realmente le sucedió a Jared Atadero. Mientras tanto, Allen luchaba con un dolor y una tristeza inmensurables. Su vida se derrumbaba mientras dedicaba energía a la búsqueda y mantenía viva la memoria de Jared. Pesadillas sobre lo que le pudo haber ocurrido a su hijo en el bosque lo mantenían despierto a todas horas. Ningún padre debería experimentar la pesadilla de perder a un hijo, y mucho menos sin respuestas o cierre. Pasaron 2 años, con el caso enfriándose día tras día. Luego, en junio de 2003, un nuevo desarrollo impactante reabrió el caso. Una pareja que caminaba en el área de Big South tropezó con un descubrimiento sombrío: restos óseos confirmados más tarde mediante ADN como los de Jared Atadero. Se encontraban a solo 500 pies del sendero principal, en una sección que había sido buscada varias veces antes. ¿Cómo podrían los buscadores capacitados haber pasado por alto los restos en una zona aparentemente tan conspicua? La noticia solo avivó teorías y acusaciones adicionales. Para algunos, sugería juego sucio en lugar de un simple accidente. Allen, ahora emocional y físicamente agotado, sintió una extraña mezcla de angustia por el sombrío descubrimiento, pero también alivio al tener finalmente el cráneo como una pieza de su hijo fallecido de vuelta. Nunca se hicieron arrestos, y la investigación eventualmente se cerró como una trágica muerte accidental. Pero para Allen, ciertas preguntas cruciales quedaron sin respuesta, y un sentido de inquietud todavía persiste. Durante más de 2 décadas, Allen había tratado de reconciliarse con el fallo oficial de que la muerte de Jared fue accidental, pero en lo más profundo, nunca pudo aceptar completamente la improbabilidad de las circunstancias que rodearon la desaparición de su hijo y el descubrimiento de sus restos. Así que, cuando en 2022 surgió un nuevo indicio que prometía arrojar nueva luz sobre el caso, Allen estuvo dispuesto a reabrir viejas heridas en busca de la verdad. Esa primavera, un excursionista en el Parque Nacional Rocky Mountain se encontró con una vieja osa negra y sus 2 cachorros. Pero algo en el comportamiento de la osa madre parecía inusual. Estaba exhibiendo una alta agresión e intentaba ahuyentar al excursionista. Los guardaparques fueron llamados y tomaron la difícil decisión de tranquilizar y sacrificar a los osos. Al examinar el contenido estomacal de los osos en el laboratorio, encontraron algo impactante. Mezclados con la dieta normal de los osos, había pequeños fragmentos de hueso humano. Las pruebas de ADN confirmaron que los huesos pertenecían a Jared Atadero. Parecía que esta familia de osos había encontrado el cuerpo de Jared en el bosque todos esos años atrás, y probablemente habían escarbado en los restos. Esta nueva evidencia sugería que la verdadera causa de muerte de Jared fue un ataque de oso, no un accidente como se creía originalmente. Encuentros de este tipo son raros, pero no desconocidos en el resort. Allen se sintió sacudido por la revelación, pero también sintió una extraña sensación de validación. Al menos ahora tenía una respuesta definitiva, aunque era una que ningún padre quería escuchar. Un pequeño oso negro, quizás amenazado por el niño desconocido en su territorio, había atacado y matado a Jared. Explicaba mucho sobre por qué los extensos esfuerzos de búsqueda no lograron encontrar restos o discernir una causa clara de muerte durante tanto tiempo. Con este nuevo contexto, Allen finalmente pudo comenzar a extraer las últimas garras de duda de su corazón afligido. Aunque no deshacía la tragedia, ofrecía el cierre que buscaba desesperadamente. Ahora sabía, más allá de cualquier incertidumbre, lo que realmente le había sucedido a su hijo pequeño hace tanto tiempo en esas montañas de Colorado. Y encontrar esa respuesta, incluso tantos años después, le proporcionó a Allen una paz que ningún fallo de muerte accidental podría proporcionar. Habiendo dedicado gran parte de su vida a encontrar a Jared,
lucha por encontrar propósito y cierre en las secuelas. El peso de una tragedia tan profunda no se levanta fácilmente. Jared permanecerá para siempre su pequeño guijarro, llevado con él cada día, un recordatorio de la gran pérdida de un padre y un misterio no resuelto de la comunidad. Han pasado más de 20 años desde que el niño de 3 años, Jared Atadero, desapareció en la naturaleza salvaje de Colorado, nunca más visto vivo por quienes lo amaban. Aunque la búsqueda física terminó, para Alin, la búsqueda emocional continúa. Cada año, alrededor del aniversario de la desaparición de Jared, los medios locales vuelven a sacar la historia, devolviéndola todo al frente para el afligido padre. Por desgarrador que sea reflexionar sobre lo que realmente le sucedió a su hijo, Alin encuentra consuelo en mantener viva la memoria y el impacto de Jared. Aunque probablemente nunca conozca toda la verdad de esa tarde fatídica, Alin ha encontrado un frágil sentido de paz a través del perdón, la fe y la prevención de que tal tragedia vuelva a ocurrir a otra familia. Espera que la historia de Jared pueda ayudar a generar más conciencia sobre la seguridad infantil y las técnicas de búsqueda que algún día puedan ayudar a resolver casos similares. Aunque marcado para siempre por la ausencia de su hijo, Alin sigue adelante día a día en honor a la vida y el recuerdo hermoso, aunque corto, de Jared. Rebecca Coriam era una joven y vibrante mujer que trabajaba como trabajadora juvenil en el crucero Disney Wonder. Amaba su trabajo, cuidando de los niños a bordo y asegurándose de que tuvieran una experiencia increíble y mágica. Rebecca siempre estaba sonriendo. Su energía positiva era contagiosa para quienes la rodeaban. En casa, los padres de Rebecca la adoraban. Eran una familia unida, manteniendo contacto regular a través de Facebook y videollamadas incluso cuando Rebecca estaba en el mar durante semanas. Su mamá y su papá valoraban cada mensaje y lámada de su amada hija. El 21 de marzo de 2011, el Wonder acababa de salir de Los Ángeles y se dirigía a Puerto Vallarta y Cabo San Lucas, en México. Esa mañana, Rebecca envió un mensaje en Facebook a sus padres, haciéndoles saber que llamaría al día siguiente como de costumbre. Sin saberlo, serían sus últimas palabras para ellos. La mamá de Rebecca no podía esperar para recibir esa llamada de su hija. Los días pasaron en un torbellino para los padres de Coriam después de recibir ese último mensaje de Facebook de su hija. Se habían acostumbrado a la comunicación regular de Coriam durante su tiempo trabajando a bordo del crucero Disney Wonder. Pero cuando pasaron más de 12 horas sin recibir respuesta, sabían que algo estaba mal. Efectivamente, de vuelta en el Wonder esa fatídica mañana, Rebecca no se presentó para su turno trabajando con los niños. Era extremadamente inusual que la joven siempre confiable y trabajadora no apareciera sin ninguna comunicación. La tripulación se dio cuenta de que Rebecca no estaba en ninguna parte del barco a pesar de llamarla repetidamente por el sistema de megafonía. La confusión y la preocupación crecieron por su extraña desaparición. En un intento desesperado por localizarla, la tripulación revisó las imágenes de CCTV de esa mañana. Un solo clip a las 5:45 de la mañana mostraba a Rebecca en el área de la tripulación, visiblemente molesta mientras hablaba por teléfono interno. Un joven amable se acercó a Rebecca, su rostro marcado por la preocupación, mientras le preguntaba si estaba bien. Rebecca evitó el contacto visual, murmurando un «Sí, estoy bien». Poco convincente antes de colgar abruptamente y alejarse, con las manos metidas en los bolsillos de manera nerviosa que sus padres reconocerían al instante. Y así, Rebecca Coriam desapareció sin dejar rastro. No hubo otra evidencia de su presencia o paradero después de ese inquietante clip de CCTV el 21 de marzo. Los padres de Coriam quedaron atónitos por la noticia que recibieron de la línea de cruceros. Su hija, que siempre se comunicaba con ellos, ahora aparentemente estaba desaparecida en el mar. Inmediatamente abordaron un avión hacia México para ayudar en la búsqueda. Los padres de Rebecca, angustiados, estaban desconsolados, primero por el miedo por su bienestar, luego por la indignación ante cómo Disney manejó la investigación sobre su desconcertante desaparición.
Sentían que la corporación estaba más preocupada por proteger su imagen que por cooperar realmente para descubrir qué le había sucedido a su hija. ¿Rebecca sufrió un accidente y cayó por la borda, como afirmaba un informe no verificado? ¿Fue víctima de juego sucio o dejó voluntariamente el barco a pesar de su cercanía con sus seres queridos? Sus padres se negaron a rendirse, buscando incansablemente respuestas. El misterio persistente de lo que le sucedió a la joven querida atrapó a todos los que conocían su alma amable. La familia destrozada de Rebecca llegó a un acuerdo con Disney después de una amarga batalla legal, pero ninguna cantidad de dinero podría compensar su profunda pérdida y las preguntas sin respuesta. Años después, el destino de Rebecca Coriam sigue siendo un enigma angustioso. Su sonrisa radiante, capturada para siempre en fotos alrededor de la casa de su familia, sirve como un recordatorio constante de la luz que desapareció de sus vidas en esa fatídica mañana a bordo del Disney Wonder. Zane Plemons era un periodista que le gustaba visitar lugares peligrosos por su trabajo. Nació en México en 1982 cerca de la frontera con Estados Unidos. De niño, fue a la escuela en Texas. Más tarde, estudió en la Universidad de Texas. A mediados de sus 20 años, Zane comenzó a trabajar como periodista independiente. Escribía historias para periódicos locales. A Zane le gustaba cubrir eventos peligrosos. En 2010, algunos hombres armados dejaron sangre afuera de su casa y atacaron la oficina de un periódico después de uno de sus informes. Después de vivir en Texas durante unos años, Zane regresó a México, cerca de donde nació. Escribió mucho sobre la guerra contra las drogas en México entre los grandes carteles de la droga que luchaban por el negocio de las drogas ilegales. En mayo de 2012, Zane trabajaba para el periódico El Debate en Sinaloa, México. Sinaloa era una zona con mucha actividad de carteles. Zane se hospedaba en el Hotel Alamada en Nuevo Laredo, cerca de la frontera con Estados Unidos. Un día, hubo un tiroteo cerca al que Zane fue a reportar. El peligroso cártel de los Zetas estaba en esa área y podría haber estado involucrado en el tiroteo. Pero Zane nunca regresó al hotel. Se desconoce si Zane realmente llegó al lugar del tiroteo o qué le sucedió allí. Se suponía que visitaría a su familia al día siguiente, pero nunca apareció. Nadie ha visto ni ha sabido nada de Zane desde que desapareció en mayo de 2012 mientras cubría ese evento. La policía y la familia de Zane lo buscaron, pero no pudieron encontrar ninguna pista sobre dónde fue o qué sucedió. Algunas personas piensan que el cártel de los Zetas podría haber capturado o matado a Zane debido a su trabajo periodístico que expuso sus actividades ilegales. Pero no hay pruebas. Otros creen que Zane pudo haber sido un espectador inocente que quedó atrapado en el fuego cruzado del tiroteo entre carteles rivales que él iba a reportar. Sin evidencia alguna, la extraña desaparición de Zane sigue siendo un misterio trágico. Zane fue un valiente periodista que arriesgó su vida para cubrir historias importantes en el peligroso mundo de los carteles de drogas mexicanos. Provenía de un origen humilde, pero logró éxito escribiendo para periódicos. La familia y amigos de Zane lo recuerdan como una persona apasionada y solidaria. Aunque solo tenía 30 años cuando desapareció, Zane ya se había hecho un nombre a través de su valiente trabajo periodístico. Estaba dispuesto a ir a lugares y reportar sobre cosas que la mayoría de los periodistas tenían demasiado miedo de cubrir. Zane conocía los riesgos de su trabajo, pero sentía que era importante arrojar luz sobre los violentos carteles y cómo afectaban a las comunidades locales. Quería brindar a las personas información y datos sobre lo que realmente estaba sucediendo, sin importar lo perturbador o aterrador que fuera. Ya sea que Zane fuera asesinado por carteles que no les gustaba su reportaje o simplemente una víctima inocente de la violencia, su pérdida es una tragedia. Dejó atrás a una familia, amigos y colegas afligidos que admiraban su valentía y compromiso con la verdad. El misterio de lo que realmente le sucedió a Zane en ese fatídico día en Nuevo Laredo quizás nunca se resuelva, pero su historia de vida muestra cómo algunas personas están dispuestas a exponerse al peligro para mantener informado al público sobre temas importantes, sin importar los riesgos. A medida que pasan los años,
La familia de Zane se aferra a la esperanza de que algún día puedan conocer su destino o incluso obtener cierre si se encuentran sus restos, pero saben que las probabilidades son remotas de que la verdad sobre su desaparición, en territorio controlado por cárteles, se descubra alguna vez. Todo lo que pueden hacer es recordar al apasionado joven periodista que quería marcar la diferencia al sacar a la luz historias importantes a través de su escritura, incluso si al final le costó la vida. Zane siguió sus principios hasta el final, lo que lo convierte en un héroe para algunos. Aunque solo uno de los innumerables víctimas de las sangrientas guerras de drogas de México, la historia de Zane simboliza los peligros extremos que enfrentan los periodistas y civiles en regiones controladas por poderosas organizaciones criminales. Su desaparición sin resolver es un trágico recordatorio del caos legal, el miedo y la violencia que los cárteles generan. Los más cercanos a Zane continúan hablando y compartiendo su historia para asegurarse de que nunca sea olvidado. Quieren que sea recordado como algo más que solo otra estadística en el conflicto continuo de México con despiadados grupos de tráfico de drogas, sino como un hombre de principios que arriesgó todo para exponer la verdad. Érase una vez, en el tranquilo pueblo de Hull, vivía una joven llamada Libby Squire. Era una brillante y ambiciosa estudiante de filosofía en la Universidad de Hull, llena de sueños y aspiraciones. Sin embargo, su vida dio un giro trágico una noche fatídica en febrero de 2019. Libby había salido a divertirse con sus amigos, pero nunca regresó a casa. Los días se convirtieron en semanas y el pueblo estaba consumido por la preocupación y el miedo por su seguridad. La búsqueda de Libby atrapó a la comunidad, con innumerables voluntarios y agentes del orden público peinando incansablemente el área en busca de cualquier señal de ella. Entonces, después de casi 7 semanas de agonizante incertidumbre, se hizo un descubrimiento devastador. El cuerpo sin vida de Libby fue encontrado en las oscuras profundidades del estuario del Humber. El pueblo lamentó la pérdida de una joven prometedora y su familia quedó destrozada por el dolor. A medida que avanzaba la investigación, la verdad detrás de la desaparición de Libby comenzó a desentrañarse. El foco de la investigación se centró en un hombre llamado Powell Relovich, un joven de 26 años con un pasado problemático. Se reveló que Relovich tenía un historial de cometer actos atroces, incluidos ultrajes al pudor público, voyeurismo y robos con motivación sexual. Durante el juicio, se supo que Relovich había admitido una serie de ofensas sexuales, absolutamente repugnantes en los meses previos al asesinato de Libby. La revelación envió ondas de choque a través de la sala del tribunal y de todo el pueblo. La idea de que un depredador peligroso como él rondara por las calles llenó de miedo los corazones de la comunidad. En medio de los procedimientos del juicio, la madre de Libby, Lisa Squire, valientemente se presentó para compartir un detalle inquietante sobre las últimas semanas de su hija. Lisa reveló que un desconocido se había expuesto a Libby mientras caminaba a casa en una ocasión anterior. Fue un encuentro escalofriante que dejó a Libby indignada y disgustada. Lamentablemente, ni Libby ni su madre habían pensado en denunciar el incidente a la policía. Lisa admitió que nunca se había dado cuenta de la importancia de denunciar tales incidentes, ya que la sociedad la había condicionado a ignorar la exposición indecente. Fue una dolorosa realización para Lisa, quien se culpaba a sí misma por no reconocer el peligro que acechaba en su comunidad. La revelación del encuentro de Libby con el exhibicionista agregó otra capa de tragedia a una historia ya desgarradora. Destacó la necesidad urgente de cambio en cómo la sociedad ve y responde a tales crímenes. Las palabras de Lisa resonaron en la mente de muchos, sirviendo como un recordatorio de que cada incidente, por pequeño que parezca, debe ser denunciado para garantizar la seguridad de los demás. El juicio continuó y la evidencia contra Relovich aumentó. El tribunal escuchó cómo había secuestrado a Libby, la había sometido a horrores inimaginables y finalmente había acabado con su vida en un campo de juego desolado. Arrojó fríamente su cuerpo en el río Hull, esperando que la verdad permaneciera sumergida para siempre.
Pero la verdad tiene una manera de salir a la superficie, no importa cuán profundamente esté enterrada. El sistema de justicia trabajó diligentemente para asegurar que Rellowitz enfrentara las consecuencias de sus actos atroces. Fue encontrado culpable de secuestrar y matar a Libby Squire, y el pueblo respiró un suspiro colectivo de alivio, sabiendo que un peligroso depredador había sido llevado ante la justicia. La historia de Libby Squire sirve como un recordatorio sobrio de la importancia de denunciar incluso los incidentes más pequeños de exposición indecente. Es un llamado a la acción, instando a la sociedad a liberarse de las cadenas de la ignorancia condicionada y a enfrentarse contra tales crímenes. A través de la tragedia, el pueblo de Hull se unió, prometiendo crear una comunidad más segura donde la voz de nadie quede sin ser escuchada. Con el tiempo, el recuerdo de Libby permaneció grabado en los corazones de quienes la amaban. Su espíritu se convirtió en una luz guía, recordando a todos que deben estar vigilantes y hablar contra cualquier forma de acoso o abuso. El pueblo sanó lentamente pero con seguridad, abrazando las lecciones aprendidas de la partida prematura de Libby.